Bienvenidos a Nota Política de Muchilanga, un espacio muy personal para hacer reflexiones de coyuntura en clave libertaria. Mi nombre es Jorge Eduardo Castro Corbalán. El doctor Torrado, socio y amigo en los temas de planeación patrimonial familiar, creerá quizás que este audio es importante para lanzar nuestro canal de YouTube de planeación patrimonial familiar. Sin embargo, para consuelo de él y también tranquilidad de los demás, esta primera parte del audio tiene mucho de Muchilanga y al final, por supuesto, y nunca en mejor caso, hablaremos del tema de planeación patrimonial familiar, aprovechando que la coyuntura refleja tanta ignorancia en esto. Vamos a aprovechar entonces con esta nota política de Muchilanga a comernos el chicharrón, a morderle la grasa, el tendón y la carne al debate de los Panama Papers. Porque sobre el tema estamos escribiendo, hablando y debatiendo mucho y muchos. Pero ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuál es el principal debate que hay aquí? Entonces déjenme decirles una primera cosa. Yo también soy Panamá. Y cuando digo yo soy Panamá, yo también soy Panamá, me refiero a que hay que tener mucho cuidado en el debate público que se está haciendo, sobre todo a nivel de escarnio, linchamiento que se está haciendo en los medios de comunicación y en algunas reflexiones en las redes sociales sobre la región, el país y la nación en la que está sucediendo. Nosotros los colombianos sabemos el problema del estigma colectivo cuando la agenda de algún imperio o de alguna organización o de algún país que se autodenomina desarrollado intenta llevar cruzadas de la bondad por fuera de sus fronteras. Cuando los colombianos salíamos al exterior, cada vez menos, pero en todo caso todavía hay rezago de eso, nos miran como si todos fuéramos narcotraficantes o, para mi asombro y seguramente para algunos de los que escuchan también para el suyo, como me pasó en Chile hace un par de años, donde al visitar a mi familia en medio de una noche loca de copas y de rumba y en un cruce inesperado de miradas con alguna maravillosa chilena, el compañero, al preguntarme el país, la nacionalidad y decirle colombiano, me tildó de guerrillero y comunista. ¿Habráse visto? Solo porque venía de Colombia. Luego, me parece muy importante que en el debate de lo que se quiere decir y resumir con el tema de Panamá y los papers de Panamá, podamos también hacer el análisis mucho más caso a caso para no caer en las estigmatizaciones que nosotros, por lo menos en Colombia, hemos sufrido. Porque ni en Panamá todos son lavadores de dinero, todos son cómplices de los negocios turbios de las élites políticas o de los criminales transnacionales, ni todas las personas que tienen cuentas en Panamá, ni todo lo que se hace en Panamá tiene que ver con negocios ilícitos, como tratan de mostrar, porque por supuesto, y aquí vuelve otro ejemplo de estigmatización, cuando uno quiere utilizar el peor de los casos para mostrar como si fuera el comportamiento promedio de un colectivo determinado, llámense mujeres, hombres, raza, color, religión, lo que sea. Entonces, lo primero que hay que decir es, yo también soy Panamá y yo soy Panamá, en un esfuerzo de devolver el debate de la estigmatización y que por lo menos hagan la reflexión, no tanto de Panamá, sino de la firma. Con todo y eso, también hay debate sobre lo que están tratando de construir alrededor de las firmas en Panamá. Luego, primer punto, yo soy Panamá, yo también soy Panamá. Segundo punto, dado que aquí hay un estigma, hay que debatir lo que hay detrás del estigma. Y este estigma que hay sobre Panamá y los mal llamados paraísos fiscales, que en el fondo les voy a decir, a mí la palabra paraíso me gusta. A mí me gusta el paraíso en todas sus formas. ¿Qué vamos a hacer? Pero lo cierto aquí, y es el debate que con el que quiero iniciar la Muchilanga, es que todo este tema tributario no es solo otra cosa, sino otra forma de las guerras offshore que hacen los países desarrollados en su imperialismo estatista por exportar la represión interna hacia afuera.
lo hemos vivido con la guerra contra las drogas. ¿Qué es la guerra contra las drogas? Sino un esfuerzo tributario con arancel infinito para que no se pueda comerciar un tipo determinado de producto. Y a partir de eso, de que hay un producto que tiene arancel infinito, todo lo que toca ese producto termina siendo, digamos, presumiblemente delictivo. Y en ese proceso exportan una represión y se autonombran como cuidadores de un bien principal, de algún tipo de moralidad, y empiezan a crear hostilidad geopolítica para, a través de la misma, con el manto de la moralidad, poder igualar y equiparar la represión interna con la externa. En el caso tributario es clarísimo. Solo podríamos ver el problema de la tributación y del esfuerzo por perseguir el nivel de tributación en otros países a una especie de yihad confiscatoria. Un espíritu moralista, puritanista, en donde unos pseudo sacerdotes de la tributación, con algunas virtudes detrás, amparados en algún nivel de virtud y castidad, intentan ir por aquellos que tienen el elemento material mucho más cercano a su piel, a sus músculos y a sus vísceras. Claro, todo el mundo que se siente espiritual, o una gran parte en este planeta de los que se sienten espirituales, trascendentes, sin ánimo de lucro, pueden y tienen el espíritu perfecto para iniciar una yihad. Y la yihad confiscatoria es la más laica y la más abusiva de todas las yihad que pueden desarrollarse por fuera de la religión musulmana. Entonces, lo que estamos presenciando claramente en el debate geopolítico es una yihad confiscatoria. Que los agentes de la yihad confiscatoria, llámese los representantes de los impuestos internos, los reguladores de los entes financieros y tal, digamos, tienen de la mano sus santos varones de supuestas causas justas como la desigualdad, la pobreza y una y otra y otra y otra virtud que se supone presumida que los políticos van a poder llevar a cabo como banderas de su mayor nivel de trascendencia etérea, angelical, más allá de lo material, esa trascendencia inmaterial que les permite autodenominarse los persecutores del bien ajeno. Y con todo ese manto se esconden detrás, aupando a los confiscadores y a los sacerdotes, los verdaderos amantes de la yihad confiscatoria, que son los aristócratas del endeudamiento estatal. Porque lo primero que hay que decir en este debate, la yihad confiscatoria, de esta guerra offshore contra la riqueza ajena, es que los estados en general, pero sobre todo los de los países desarrollados, están quebrados. Han rescatado empresas malas, han hecho subsidios, han regalado en supuestas bienes mínimos cuando vienen de unas transformaciones a partir del mercado impresionantes como nunca en la historia de la humanidad. Pues ahora se han endeudado, están quebrados y tienen que pagarle a los aristócratas de sus propios países o de otros de sus amigos, digamos, de las élites tradicionales en las que el endeudamiento ha venido creándose en el nivel planetario. Porque es muy fácil endeudar a un Estado. El Estado siempre quiere endeudarse para hacer sus guerras, ¿sí? Y la guerra de guerras es esta yihad confiscatoria en la cual las élites de la aristocracia del endeudamiento estatal buscan recuperar una parte de lo prestado a esos estados que se dicen desarrollados, pero que en el fondo lo único que están es quebrados. Sin embargo, esta es la muchilanga. Y esto es lo que va a salir al debate y el chisme y fulanito por aquí que hizo y por allá mire que tiene una cuenta en Frisbee y la otra la tiene en McDonald's y mire este gastó, pues digamos, Frisbee en Mónaco, McDonald's en Monte Carlo, ¿me entienden? Aquí vamos a empezar, digamos, a dar esos debates y les va a parecer, digamos, como la indignación de la muchacha que sube 5 centímetros la burka por encima del tobillo. Cada cosa, digamos, cada gasto ajeno
va a ser motivo de indignación. Claro, yo comparto la indignación sobre el gasto de los políticos corruptos, pero ese es otro debate. Los que están promoviendo la yihad confiscatoria no promueven la disminución del gasto público, que es el verdadero fortín de la corrupción. Disminuyamos los presupuestos, no aumentemos los impuestos. Y si disminuimos los presupuestos, claramente habrá menos corrupción. Pero el que busca aumentar los impuestos y perseguirlos hasta el confín del mundo, por la moralidad, el bien y la trascendencia etérea de los políticos angelicales, pues obviamente van a estar buscando el aumento del presupuesto y la confiscación de la riqueza ajena. Luego, eso se va a dar. Y esta era la parte muchilanga. La parte que no es muchilanga es la siguiente. Y esta es la que a mi doctor Torrado le hubiera gustado ver como lanzamiento del canal de planeación patrimonial familiar. Aunque aquí hay un elemento de cultura política en el debate de los Panama Papers, que es todo este tema de cómo unos países aumentan los impuestos, el gasto público, el endeudamiento para los de siempre o los de la rosca, de la nueva, de la vieja, de lo que sea, pero todos los de la rosca del endeudamiento y de las roscas multilaterales de los endeudamientos. Lo cierto es que ese es un elemento de cultura política, pero la verdadera transformación que se está dando con los Panama Papers, lo que de verdad se está expresando con los Panama Papers, es una transformación en la cultura empresarial y financiera. Y el primer tema, digamos que en esto quiero resaltar, es que parte de la indignación no tiene que ver con el tamaño de la cuenta que pagan los que tienen los que han abierto una sociedad en un país extranjero que se pueda llamar o no paraíso fiscal. Digamos, el principal tema que hay aquí es el nivel de ignorancia en general de las poblaciones, clase media de todo el planeta, países ricos, medios o pobres, sobre las personas jurídicas. La ignorancia sobre el fenómeno de las personas jurídicas hace que la gente, digamos, se sienta con un mayor nivel de escándalo frente a las personas naturales. Claro, una gran cantidad de la población solo conoce como elementos jurídicos superiores el contrato laboral o de arrendamiento o la escritura pública de compra y venta de la casa o de algún inmueble, de algún bien de consumo de largo plazo. Y hasta ahí. Esa es toda la sofisticación jurídica en pleno siglo XXI que tiene la gran mayoría de personas naturales de clase media. Y por supuesto, digamos, les parecerá, y obviamente los periodistas en ese rango también, les parece una cosa extraña y enredada todo el debate de las personas jurídicas. Porque aquí gran parte del problema, y por qué salen tantos y millones de documentos y tantas y tantas firmas y tantas cosas, pues precisamente porque hay un primer elemento de la creación y la importancia de las personas jurídicas en el desarrollo de la economía a nivel global. Entonces, lo primero que hay que, digamos, advertir de fondo en este escándalo, ya no en elemento político, sino en elemento más cultural, empresarial, es que parte de la sensación de pertenezco al 99%, o yo no soy del 1%, yo soy de los pobres, aunque viva en Nueva York, es que la gente en general no tiene una familiarización con las personas jurídicas. Y claramente lo decía Steve Jobs en un video que hace muy poco entre algunas personas de mi línea de Facebook compartieron, y es que Steve Jobs recomendaba dos cosas para los jóvenes. Era estudiar programación y estudiar derecho. En algún momento volveré a conversar sobre esa parte de Steve Jobs, pero uno de los elementos es que la gente en general comprende muy poco del derecho, y sobre todo comprende muy poco del derecho porque estamos inundados del elemento administrativo del derecho, es decir, del derecho administrativo, y no del lado más civil y comercial del derecho, que es en la práctica el derecho más normal y cotidiano para la gente. Y eso ha sido una transformación que se explica por la cultura política, el aumento del Estado, pero que no siempre ha sido así.
las grandes masas de las sociedades en donde ha habido desarrollo comercial global no estaban lejanas, no estaban lejos de la familiaridad del conocimiento básico para comprender los fenómenos del mercado. Y el ejemplo más claro es lo siguiente. En Ámsterdam, en 1602, se construye la Bolsa de Valores, y para constituir la Bolsa de Valores se necesitaba la figura de una sociedad, de una persona jurídica. Se crea una primera persona jurídica que permite una cierta liquidez en los derechos de propiedad frente a la compañía holandesa en ese momento. Y eso amplió la posibilidad para que grandes masas de la población holandesa pudieran participar de los frutos empresariales que se llevaban desde Holanda. De esa práctica comercial tradicional en la vida de los holandeses y de las comunidades en los siglos previos a la revolución industrial, y donde empiezan a darse los debates de libertad, es que más adelante, 160 años después, en 1762, traería Rousseau el tema del contrato social para referirse al Estado. Y para hablar del Estado, lo que usa Rousseau es una reflexión de tipo contrato, de un contrato que era común, los elementos comunes del derecho más cotidiano de la gente, del derecho mercantil, del derecho empresarial, del derecho comercial, en los que vivían los que estaban desarrollando a las sociedades en esos siglos. Después de que esta analogía del contrato social y el Estado tiene cierto nivel de legitimidad, la legitimidad que da la práctica cotidiana de los contratos reales de compra, de la letra de cambio, de la constitución de sociedades, de los tratados en bolsa, en fin, de todo eso, pues hemos cambiado a un tema distintísimo. Pero el primer tema que uno tiene que advertir cuando habla del Panama Papers es que hay una gran desinformación sobre lo que significa y la razón de existir de una persona jurídica. ¿Por qué una persona? ¿Por qué usted tiene tantas empresas? Bueno, porque aparecen tantas sociedades. ¿Por qué necesita tantas sociedades? ¿Por qué no lo hace como persona natural y lo hace como persona jurídica? Y esa es gran parte de un reclamo que está alimentando el debate de los Panama Papers, ¿sí? ¿Por qué usted puede tener, o para qué usted quiere tener un nivel de complejidad jurídica superior al de la persona natural? Y para esto, lo primero que hay que advertir, porque está ya muy distorsionado en la cultura, es que las sociedades, en general, las personas jurídicas, las empresas, las entidades que se constituyen, son la expresión concreta de dos derechos básicos de la humanidad: la libre asociación y la propiedad privada. Yo me puedo asociar con mucha gente para distintos temas en diferentes proporciones. Y eso me lo permite la mezcla de las sociedades. Con fulano yo puedo ser coequipero en su proyecto y arriesgar el 10%. Y fulano puede acompañarme en mi proyecto donde tengo el 60% y él arriesga el 20%. Y nos fortalecemos fulano y yo, o Muchilanga y yo. Y si más personas, el tercero hace una diferencia, él es el del 30% y tiene el repartido el 70% en grupitos de 5, dentro de los cuales fulano y yo somos del grupo de 5, entonces nos hemos fortalecido fulano, Perencejo y yo. Y cada uno tiene detrás la persona natural, la persona jurídica, e incluso podemos hacer mezclas por el nivel del riesgo que queremos correr, ¿sí? Y también por la forma que queremos acumular la oportunidad. Si el riesgo no se concreta y la oportunidad se materializa, no necesariamente queremos que llegue en efectivo la oportunidad. No necesariamente. Lo que quizás queremos, por una estrategia X, Y o Z, por el tipo de emprendimiento, por el tipo de activo, es que ese tipo de sociedad se desarrolle con el tiempo. Y voy a poner este ejemplo. Uno puede querer, con la esposa o la compañera permanente, tener una sociedad que sea dueño de un local. Y puede querer, con los hijos, ser dueño de los restaurantes por encima del local. O del primo, o del sobrino, o de un amigo, o de un extraño. Entonces, en un mismo local hay dos sociedades diferentes. Y claramente, cada una de esas dos tiene un nivel de riesgo y recompensa distinto.
el nivel de riesgo y recompensa de un restaurante, de la sociedad de restaurante, es mucho mayor que el de riesgo y recompensa del local que se está arrendando por parte del restaurante. Y como hay distintas personas involucradas, con diferentes perspectivas, con diferentes intereses, las personas jurídicas entran a suplir esos diferentes niveles de relación. Entonces, uno de los primeros temas que hay que decir es eso. Hay que recuperar el valor y la importancia de las sociedades y las personas jurídicas, no para que todos nos fundamos en una gran asamblea, contrato social colectivo, sino para permitir y ampliar el nivel del tejido en proporciones, cantidades y creatividad que se da en las sociedades comerciales de distinto nivel. Ese es uno de los temas. El otro de los temas que también, digamos, algunos están confundiendo y reflexionando sobre el tema de la propiedad fiscal está relacionado con que además de personas jurídicas, nosotros tenemos diferentes elementos del dominio de la propiedad y restricciones en el dominio de la propiedad. Por ejemplo, estaría el usufructo, la nuda propiedad y el fideicomiso. Y en el usufructo, la nuda propiedad y en el fideicomiso, uno también puede combinar las posibilidades, ¿sí? Porque de pronto alguien quiere dejar un fideicomiso, no puede administrar hasta el fin de los días un bien inmueble y entonces desde antes de que muera va creando las condiciones para su gestión y transferencia en el momento de morir. Y no necesariamente es por una razón tributaria, puede ser simplemente por una razón de operatividad comercial, dado el nivel de complejidad del activo o el nivel de deterioro de una persona por enfermedad o por edad. Entonces, si no tuviéramos estos elementos a la mano, sería aún más difícil promover la mezcla espontánea y maravillosa que se da por conjunto de la propiedad y la libre asociación. Entonces, el primer tema, y ahí se van a equivocar muchos, es vienen más personas jurídicas, vienen más tipos de personas jurídicas y precisamente Panama Papers lo que va a hacer es ampliar las posibilidades de estos temas. Los que crean que todo lo resuelven los estados van a estar perdiendo la creatividad que se ha dado durante todos los siglos para poder facilitar este tipo de soluciones uno a varios y no de todos contra otros. El otro tema que es muy importante, que no tiene que ver con la geopolítica del debate de los Panama Papers, de esta guerra offshore, de esta yihad confiscatoria, tiene que ver con que en el fondo lo que demuestra el Panama Papers es que estamos haciendo una gran transición hacia el problema de la privacidad. Y aquí hay un primer debate, y es que algunos están promoviendo una supuesta transparencia, una falsa transparencia, y lo decía José Venegas en estos días en su audio, sobre la transparencia del gran hermano. No es ser transparentes como un acto de extrema honradez, es ser transparentes como un acto de perfecta servidumbre, ¿sí? De total servidumbre a la posibilidad de ser vigilados desde afuera, incluso frente a los pensamientos, iniciativas y distorsiones necesarias para proponer cambios distintos en cualquier cosa grande o pequeña. La privacidad es un elemento fundamental de este debate. Y aunque a algunos les parece que el que nada debe, nada teme, y si escondes porque tiene algo, esa mentalidad en el fondo es parte de esta yihad confiscatoria. Sin embargo, la solución, y esto lo van a acelerar a pesar de lo que quieren los sacerdotes de la yihad confiscatoria, lo van a acelerar, es que vamos a pasar de la privacidad de Silo, de la puerta cerrada y la bóveda, yo voy a hablar un poco más de eso, a la criptosidad, ¿sí? Que es una forma de expresarle a los demás con quién quiero compartir qué tipo de información. Y lo que va a hacer Panama Papers es acelerar la investigación en los temas de criptografía.
Para donde va el tema de las criptomonedas y los blockchain es para dar cada vez más confiabilidad, precisamente para que no sucedan cosas como los Panama Papers. Luego, si los estados creían y los grandes justicieros de la moral tributaria creían que lo de Panama Papers le va a dar una gran lección a las finanzas globales, lo que van a recibir es de regreso la gran lección del capitalismo emprendedor. ¿Y cuál es esa gran lección? Es que detectado un problema mayúsculo para el intercambio del comercio global, van a crearse aceleradamente soluciones que resuelvan dicho problema. En este caso, van a ser las políticas de criptosidad y el proceso de encriptamiento. ¿Qué es y cómo va a suceder esto en el mundo financiero? Es el cambio de la mentalidad de bóveda, que fue precisamente lo que sucedió con esta oficina de abogados. Y es, yo tengo algo en un lugar seguro, yo cojo y lo saco y lo copio y lo traslado para afuera. Pero estoy en la mentalidad de que la seguridad digital se parece a la seguridad física, que es la de una bóveda. A lo que vamos es que la base de datos y donde va a estar la información va a estar en la red, va a estar distribuida en muchos nodos, pero en esos nodos la posibilidad de leerlo requiere cierto algoritmo desencriptador que tienen las personas específicamente interesadas en dicha información. Luego, lo que viene a partir del Panama Papers es un acelerado proceso de encriptamiento de las comunicaciones, como por ejemplo lo que sucedió con WhatsApp. Ahora, lo de WhatsApp multiplicado al 100 y mezcle eso el aumento de las sociedades jurídicas, porque ahora además nosotros vamos a poder tener entidades encriptadas, contratos y personas jurídicas que solo existen en la red. O sea, ese paraíso de sociedades no va a estar ligado a una jurisdicción territorial en específico, y mucho menos después de lo de Panamá. Redes en la nube que otorguen facilidades competitivas en el proceso de encriptamiento, de construcción de sociedades, con altos estándares de privacidad y con altos estándares de liquidez. Y este es el otro elemento que está de fondo, que se junta el tema de la cultura empresarial de las clases medias globales, y es el tema de las multijurisdicciones. Uno de los grandes problemas y ventajas, pero sobre todo en este caso un problema del capitalismo al haber desarrollado la mano de obra asalariada, es que le permite a la gente mantenerse por mayor cantidad de tiempo relacionado con un sitio, porque los empleos de calidad hasta hace un tiempo, cuando la competitividad era menos evidente, y eso fue un suspiro porque fue forzado por la política, la gente no pensaba mucho en el elemento multijurisdiccional, a excepción de que, como pasó en el siglo XIX y en momentos del XX, unas tiranías empezaran a presionar las migraciones por orden del acoso. Bueno, en general eso siempre ha pasado. Pero las multijurisdicciones vía oportunidades es lo que también cada vez más va a entrar en los fenómenos de crecimiento de la riqueza a nivel global. Ya no va a ser solamente hacer turismo por el planeta, caminar con el Lonely Planet, o vivir o aprovechar el Airbnb o los pasajes en internet, sino cada vez y con mayor frecuencia. Lo que va a haber es una búsqueda por los portales de compras inmobiliarias, de inversiones empresariales, con poquito dinero, otros amigos, estabilidad política. Y en ese debate, temas como la favorabilidad al emprendimiento, a la empresarialidad, van a ser fundamentales. Entonces, otro de los temas, de los grandes rezagos que hay aquí con el debate de los Panama Papers, y que coge obviamente a las grandes clases medias asalariadas que se sienten del 99% fuera de base, es que la gente que participa en sociedades tiene una mirada más global del planeta, porque tiene una interacción más profunda del planeta. No es solamente irse por el planeta a tomarse selfies. No es un tema de irse a viajar
a contarle al mundo dónde ha comido, qué rico es esto, qué rico es lo aquello, sino efectivamente involucrarse con las oportunidades de transformación global que están sucediendo. Y eso se va a hacer vía inversión. Y para eso las sociedades son importantes. Estos temas últimos, la diferencia entre personas naturales y personas jurídicas, disminuir la percepción que tiene la gente frente a la complejidad de las personas jurídicas y elevar su alfabetismo jurídico empresarial, el desarrollo de nuevos modelos de privacidad de la mano de la criptocidad digital en las redes y unas perspectivas de multijurisdicción para involucramiento global, más allá de la selfie en el lugar de característica, en el lugar de la postal, todos estos puntos van a ser aún más profundos gracias a los Panama Papers. Porque aquí, como en muchos de los ejemplos en los que se usa esta frase, nunca mejor dicho que lo que no mata engorda. Y los que creen que con los Panama Papers se le hizo algún daño al sistema de jurisdicciones de baja imposición y de libre comercio y de asociación de finanzas globales, están provocando todo lo contrario. Porque ahora hay gente que es clase media, pero que no se siente el 99%, sino que está en un proceso emprendedor, que va a empezar a mirar cada vez más, no cuándo viaja a un país, sino cuándo abre cuenta en un país. ¿Cuándo debería usted abrir una cuenta en Isla Caimán? ¿Cuándo debería usted abrir cuenta o persona jurídica en Delaware? ¿Qué tan difícil es abrir una persona jurídica en Irlanda para un emprendimiento en Colombia? Esas son las preguntas que veremos más y más al final de los próximos 10 años, gracias a los papeles de Panamá. Y bueno, si Panamá es un paraíso, es hora también de que los colombianos, vecinos por geografía y hermanos por historia, tengamos una mayor relación con el Edén. Así que se nos abre una oportunidad muy importante para esto que es una de las peores expresiones de la yihad confiscatoria, se vuelva uno de los mejores pretextos para, expandiendo la cultura de planeación patrimonial familiar, involucrarnos en las redes más intensas e interesantes de transformación global a través del emprendimiento capitalista. Y hasta aquí y por ahora se acabó la Muchilanga. Muchas gracias por acompañarme. Comentarios, debates, bienvenido. Correo es notademuchilanga@gmail.com y me pueden encontrar también en Twitter con @amautajorge. Que estén muy bien. Muchas gracias.